Entonces, hoy vamos a desarrollar el método de las dos fases a través del método matricial, con un ejemplo claro, en donde lo que se tiene es que pueden existir casos, en particular con las desigualdades de mayor igual, en donde no sea posible obtener una solución básica factible inicial, en particular el 0,0, dado que este punto, este vector, no satisface todas las restricciones de manera simultánea. Es fácil darse cuenta acá que el 0,0, por supuesto 0 no es mayor o igual a 12, por lo cual no podemos comenzar a iterar con esta solución. Entonces existe este método que nos permite obtener una solución básica factible inicial para comenzar a iterar a través del simplex. Es como un paso previo prácticamente. Entonces debemos estandarizar el problema tal como se vio en la presentación, en donde se suman las variables de holgura requeridas en todas estas restricciones de menor igual, y en la de mayor igual se resta, se sustrae aquí una variable de exceso, S1, y además se suma una variable artificial, Y1, que va a ser incluida en cada una de estas restricciones que sean de mayor igual. Ahora, lo que hace el método de las dos fases es, en particular, acá, es despejar estas y lo que hace es sumar, minimizar la sumatoria de estas variables y. En este caso, como tenemos solamente una, lo único que nos compete es minimizar esta función, que esto, recordar que es igual a la sumatoria de las y, pero como hay una sola y, esta corresponde acá. ¿Y de dónde sale esta? Esta sale del despeje de esta restricción. Ahora, esta puede ser una manera de reescribir todo, dado que este coeficiente es libre, por lo cual no hay nada, un coeficiente no se minimiza ni se maximiza. Podemos sacarlo de la función y considerarlo al final, es decir, obtener la respuesta de esto y al final sumárselo al 12. Y esa va a ser la respuesta de nuestro problema. Entonces, en la fase 1 y cómo funciona el simplex matricial, es que tenemos un vector de orden xb y xr que corresponden a las variables básicas y las no básicas respectivamente. Entonces vamos a tener las variables básicas, que son las de holgura y que hemos usado hasta ahora en las presentaciones, pero la última, la cuarta, que es la restricción de mayor igual, vamos a considerar no la variable de exceso como variable básica, sino que la y, que es la artificial, que está acá. Y a su misma vez las no básicas van a ser x1, 2 y s1. Ahora, debemos reconocer los vectores de costo reducido, tanto para el w, la función w, que es a minimizar, recordar, que es que corresponde a la fase 1, y que se obtiene de esta función objetivo, que corresponde a los coeficientes de costo de h1, 2 y 3 y y1 en esta función objetivo. Y este costo reducido de las variables no básicas. Por supuesto, es fácil reconocer que no tienen costo asociado las variables ni h1, 2, 3 y 1, e y1 acá, pero sí x1, x2 y s1, que es menos 3, menos 4 y 1, como lo podemos ver acá. Ahora, también es importante reconocer los vectores de costos reducidos en la función z, que es la función original, dado que esto nos va a permitir hacer menos iteraciones al final. Entonces, pero siguiendo el mismo orden de estos vectores que hemos reconocido al principio. Entonces, bueno, 3, 2, 0, que es la función z, acá. Y este h1, 2, 3 y y1 no tienen nada que aportar en la función z, por lo cual son todos 0. Ahora, lo que hace el simplex matricial es reconocer las matrices, por supuesto, que corresponden al orden que está determinado por este vector acá. Entonces, estos son los coeficientes que vienen dados por las restricciones, que corresponden a h1, 2, 3 y y1, que nos podemos dar cuenta que h1 solamente está en la restricción 1, 2 en la 2, y eso nos va a entregar una matriz diagonal, y en particular la matriz de identidad de orden 4, que recuerden que es la misma que su inversa. De la misma manera, la R sigue el orden de acá, x1, x2, s1. Entonces va a ser 1, 2, 1, 3. ¿Por qué? Porque las restricciones
coeficientes que acompañan a x1 son 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3 y 3, 1, 0 porque no hay x2 y 4. 3, 1, 0, 4. Y lo mismo que acá el S1. No hay S1, no hay S1, no hay S1, pero sí aquí y hay un menos 1, que es lo que vemos acá. El vector de recursos es fácil reconocerlo, puesto que es el lado derecho de mi sistema de inecuaciones o de ecuaciones en particular, cuando ya está estandarizado, que es 15, 10, 4 y 12. 15, 10, 4 y 12. Y luego uno hace la multiplicación de estas matrices B a la menos 1 por R, que en este caso como en la matriz de identidad me va a dar lo mismo que R. Y también actualiza el vector de recursos, ¿sí? Que en este caso sigue dando lo mismo dado que la identidad. Ahora, hay que calcular cuáles serían los precios sombra actuales. En este caso, bueno, ya tenemos los datos, entonces solo resta multiplicar 0, 0, 0 y lo mismo para recuerda que son los costos reducidos de la fase 1 de la función W y por eso está con el supraíndice W. Entonces me va a dar menos 3 menos 4, 1 y también lo vamos a hacer con Z, lo mismo, con las partes que ya hemos reconocido anteriormente. Ahora notar que es importante que B y R no cambian. Son las mismas matrices tanto para C sub B supra Z o supra W. Es lo mismo. Entonces ahora queda decidir como los costos reducidos acá. No hay ninguno. Recordad que la fase 1 es minimizar, por lo cual la lógica que hay que seguir es que debe ingresar a la base aquella variable que tenga un coeficiente menor. Entonces, en este caso es el menos 4. Menos 4, que corresponde al segundo componente de este vector, que según nuestro vector de orden es x2. Entonces, entra x2. ¿Y cuál va a salir? Se hace el mínimo de los coeficientes de la división entre el vector de recursos 15, 10, 4, 12, 15, 10, 4, 12 y lo que corresponde a la segunda columna, porque estamos trabajando con el segundo componente del vector, pero en la matriz B a la menos 1 por R, es decir, por eso. Es decir, 3, 1, 0, 4, que es lo mismo que corresponde a la segunda columna de B a la menos 1 por R, y en este caso corresponde al Y1, ¿sí? Que es el cuarto, por lo cual uno puede marcar, siguiendo el esquema del simplex tabla, la cuarta fila. Entonces sabemos que vamos a tener que intercambiar x2 por y1. En la siguiente iteración lo que hace es hacer lo mismo, nada más que ahora seguía cambiando este vector de orden, en donde estaba el y1 aparece el x2 y donde estaba el x2 aparece el y1, que es lo que se ha propuesto anteriormente según los criterios de entrada y salida. Entonces se reconocen lo mismo, los mismos costos según este orden ahora, según este nuevo orden, tanto para W como para Z. Y reconocer el B. Ahora recordar que fue esta cuarta columna que corresponde al X2, que va a cambiar. Ya no es un 0001, sino que ahora va a ser lo que estaba en X2, que estaba acá. 3104. Y que es lo mismo que irse a la iteración 0, que es corresponde a los coeficientes de x2, que van a ser 3, 1, 0, 4. Es lo mismo. Uno puede darse cuenta cómo se hace el intercambio de columnas. Y lo mismo acá donde estaba x2, ahora está y1, que es aquí, en la matriz R. Bueno, se calcula la matriz inversa de la B. Y en la R, como lo comentábamos, son los coeficientes que acompañan al X1, que es 1, 2, 1, 3. Los que acompañan al Y1, que es 0, 0, 0, 1. Y los que acompañan al S1, que es 0, 0, 0, menos 1. Se hace el producto, se obtiene esta matriz B a la menos 1 por R, sea cual sea. Se actualiza el vector de recursos, de acuerdo a esta matriz B a la menos 1 por B. Este B no cambia, recordar. Y se actualizan los precios sombra o costos reducidos de acuerdo a W y a Z. Ahora, en este caso es fácil darse cuenta que hay que detenerse dado que todos los costos reducidos son positivos, por lo cual mi función de minimizar, si yo ingreso alguna de estas variables que son no básicas a la base, lo que voy a lograr es empeorar mi solución. O sea, recordar que si un problema de maximización, el criterio de parada es que todos sean menor o igual a 0. Y en contraparte,
Cuando es de minimización, tienen que ser todo mayor o igual a 0. Entonces, ya estoy listo para... estamos listos para calcular la función objetivo que viene dado por C sub B, B a la menos 1 por B, supra W en este caso primero. Y esta multiplicación, recordar que hay que sumarle el 12 que hemos dejado fuera acá. Nos va a dar un resultado de 0. ¿Esto qué implica en la fase 1? Implica que el problema admite solución. Es decir, es un problema factible. Entonces, en ese caso, lo que también podemos hacer en paralelo es calcular la función objetivo que tiene acá la función z, que es la original. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Ya determinar la fase 1 que es factible, puedo proseguir con la fase 2. En caso de que la fase 1 tenga aquí un resultado que sea mayor que 0, positivo, quiere decir que el problema es infactible y por lo tanto no es ni siquiera necesario hacer la fase 2 porque ya sabemos que no admite solución. Entonces, fase 2 lo que hace es tomar el término de la fase 1, nada más que eliminando la columna que corresponde a la Y1. En este caso, la que corresponde a la segunda columna de la matriz R. Ya lo vamos a ver. Lo que entrega la fase 1 es este sistema de ecuaciones, que son los coeficientes B a la menos 1 por R sin la columna de Y1, sin esta columna de acá. Y multiplicando a las variables correspondientes, es decir, menos 5 cuartos por X1 más 3 cuartos por S1. Y esto menor o igual al vector de recurso actualizado, 6, 7, 4, 3. 6, 7, 4, 3, lo mismo. 5 cuartos por X1 más 1 cuarto por S1. X1, 1 por X1 menor o igual a 4. 3 cuartos de X1 menos 1 cuarto de S1 menor o igual a 3. Ahora, sabiendo que S1, recordad que se reemplaza acá, se despeja, este ya es 0, se va por la fase 1. Entonces, S1 es 3X1 más 4X2 menos 12. Eso. Y si reemplazamos en este sistema de ecuaciones que hemos obtenido acá, nos da este sistema de inecuaciones. Nos da este sistema de ecuaciones. Y lo que logramos es que si se reemplaza también en la función objetivo, es decir, estos costos reducidos dados por el 3 medio y el 1 medio que salen de acá, del que corresponde a z, 3 medios, 1 medio, lo que se logra es obtener esto de acá. Recordad que ese 6 estaba determinado por el función objetivo del z, que es lo que habíamos obtenido al final, acá. Entonces, si se reemplaza el S1 nuevamente y se despeja, lo que se tiene es este problema de maximizar el 3x1 más 2x2 sujeto a estas restricciones. Que es importante notar que corresponde al problema original sin esta restricción. Sin esa restricción. Entonces hay dos opciones. O resolver este problema desde cero, que es lo que estamos haciendo ahora, pero sin esa restricción de mayor o igual, o continuar con las matrices que ya tenemos en la fase 1 al terminar la fase 1, pero eliminando esta columna que correspondía a Y1. De la siguiente manera. Si continuamos, tenemos el vector de antes era H1, 2, 3, X2, y el anterior era X1, Y1, S1. Acá. X1, Y1, S1. Lo que se hace es eliminar eso. Entonces por eso nos queda X1 y S1. Ahora, sabemos que las variables no básicas son aquellas que tienen valor, es decir, 3 medios y 1 medio, que es lo que tenemos acá. En este de acá, 3 medios y 1 medio, porque recordar que eliminamos Y1. Y las variables básicas no tienen costos reducidos asociados acá, son 0. Eso es lo que tenemos. Entonces, recordar que, bueno, la B en este caso no va a representar ningún cambio. O sea, siempre va a ser la matriz identidad, recuerden. Que esta es como la iteración 0, pero partiendo desde otra base. Y en la matriz R sí que debemos conservarla, dado que esta es la matriz R que observamos anteriormente. Nada más que se le ha eliminado la columna segunda que correspondía al Y1. Acá. Si comparan esto de B a la menos 1 por R, que es la actualizada anterior,
Eliminamos esta, ¿por qué? Porque corresponde a la Y1. Si eliminamos esa, nos da lo que tenemos acá. Esto de aquí. Ahora este vector de recursos no es el mismo de antes, sino que es el vector de recursos actualizado que tenemos al término de la fase 1. 6743. Eso es lo que tenemos. Y luego se sigue nuevamente. La matriz inversa de la identidad es la identidad. Se multiplica esto, se actualiza el vector de recursos por esta matriz identidad, en este caso en particular. Se sacan los precios sombra correspondientes a las variables básicas que son 0, 0, como lo hemos visto acá. A las que son no básicas, 3 medios, 1 medio. Y se decide cuál entra. ¿Cómo? Ahora ya hemos vuelto a este problema de maximización, por lo cual entra la variable que tenga el precio sombra asociado mayor. O sea, en este caso, el primero es y el primero corresponde a x1. Y el criterio de salida queda tal cual. Este 3 medio, que es el primer componente corresponde a la primera columna en B a la menos 1 por R. Entonces, tomo este vector de recursos y divido componente a componente por cada uno de esos elementos de la columna que hemos señalado. Entonces, 6 sobre menos 5 cuartos, 7 sobre 5 cuartos, 4 sobre 1, 3 sobre 3 cuartos. Ahora, es importante notar que acá, por supuesto, va a haber un empate entre los mínimos, que son 4 y 4. Ahora, ese 4 puede ser tanto el tercer componente o el cuarto componente, puede ser H3 o X2. Ahora, hemos de elegir H3 nada más porque en la iteración anterior, aquí recuerden que vamos a sacar H3. Y en la iteración anterior, que es acá, acaba de ingresar X2. Entonces, sacar X2 no nos presentaría a priori una ventaja. Entonces, sería como volver un paso atrás. Por eso es que se elige H3. Entonces, con ese criterio en mente, bueno, sale H3, hacemos el flip entre X1 y H3 de la siguiente manera. Donde estaba H3 se encuentra ahora X1, donde estaba X1 se encuentra ahora H3. Se repite lo mismo, se altera este vector de orden, en donde el X1 corresponde a este precio de la iteración anterior, que es 3 medios, y pasa acá. Si lo pueden ver acá. 0 por supuesto, y el 0 que estaba acá, estos dos se hacen un sweep también. Ahí. Y lo mismo pasa acá con la matriz B. Este menos 5 cuartos, 5 cuartos, 1, 3 cuartos es la columna que correspondía al X1, que sería la primera columna en la iteración anterior, lo que salía acá. Ahí. Y consecuentemente, lo que teníamos en esta columna ahora, que es H3, es lo que teníamos en H3 acá, que era la tercera columna. Ahí. Ahora se calcula la inversa, el producto, se actualiza el vector de recursos. Recuerda que ese SB corresponde a este vector de recursos, que es 6743. Se actualiza estos precios sombra. Y como aún no todos son negativos, dado que es un problema a maximizar, se elige que se ingresa el mayor a la base. En este caso, entra S1, que es el segundo componente. Es decir, uno se dirige a la B a la menos 1 por R y ese va a la segunda columna. Entonces se divide vector de recursos 11240, 11240 por esos coeficientes que corresponden a la segunda columna. Lo que vemos acá. Ahora, se ha elegido este 8 en lugar de quizá este, que la división daría 0. ¿Por qué? Si bien hemos dicho que el mínimo en realidad es el que sale, el mínimo positivo, en particular hay un requisito extra que no se ha mencionado aún, que es que este que divide aquí abajo, el divisor, también debe de ser positivo. Entonces por eso es que no se elige el 0, sino que se elige el 4, el 8, perdón, acá, 8. Y corresponde al segundo elemento, por lo tanto H2. Entonces hacemos el flip entre S1 y H2. De la siguiente manera, acá, como se señala.
Bueno, se realiza lo mismo, se reconocen los vectores según este orden determinado. Se escriben las matrices, se calcula la inversa, el producto de matrices y se actualiza el vector de recursos también y los precios sombra asociados. Ahora, nos podemos dar cuenta de que aún hay un precio sombra asociado que es positivo, por lo tanto debemos ingresar esa variable que corresponde a H3. Recordar que H3 acá. Perdón, acá en la iteración 4. Entonces se genera el mínimo entre la primera columna del vega-1 por r, los cuales van a ser divisores del vector de recursos, tal como se muestra acá, por lo cual corresponde a un 1, es decir, H1 sale. Nuevamente se actualiza el vector de orden, se actualiza el orden de los costos, se actualiza el orden de la matriz también, B y R, se calcula la inversa, el producto, se actualiza el vector de recursos, los costos reducidos asociados, y aquí somos capaces de ver que los precios sombra son negativos, por lo cual mi función objetivo ya no tiene opción de mejorar, es decir, debemos detener la iteración. Y por supuesto, ya que nos vamos a detener, debemos calcular la función objetivo. En este caso va a ser C sub b, b a la menos 1 por b, negativo. Recuerden que maximizar tiene un reglón de menos z. Por lo cual me va a dar menos 11. Menos 11. Y recordar que al principio teníamos un 6. Acá teníamos un 6 ahí solito. Ese 6 lo que hace es sumarse a la función objetivo de acá. ¿Sí? De esa manera tenemos la respuesta que corresponde, que dice H3 es igual a 1, S1 es igual a 13, X1 es igual a 3, X2 es igual a 4 y la función objetivo es de 17.